Un saludo para todos nuestros queridos amigos, a todos nuestros queridos hermanos. El Señor pueda bendecirles, el Señor pueda acompañarles. Es un privilegio para nosotros el poder compartir con ustedes esta lección, este programa, en esta página SMI Reforma El Salvador. Agradecemos al Señor porque nos da este privilegio, a los hermanos también que nos han tomado en cuenta para poder desarrollarlo y esperamos que sea de bendición para todos nosotros, para nuestras vidas. Tenemos como invitado especial en esta oportunidad al pastor David García. Pastor David García, bienvenido a este programa y a este estudio de la lección. Él estará con nosotros. Vamos a iniciar, queridos hermanos, este momento de estudio y lo vamos a hacer con una oración. Vamos a postrarnos de rodillas para suplicarle a nuestro Dios que nos ilumine, que nos dé de su Santo Espíritu para que podamos entender de la mejor manera su santa y su bendita palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia como hijos tuyos. No somos dignos, somos pecadores, pero te damos gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos das la oportunidad de poder reconciliarnos contigo. En este momento nos presentamos ante ti para suplicarte de una manera muy especial que puedas, Señor, ayudarnos, puedas darnos de tu Santo Espíritu. Queremos estudiar tu palabra, queremos compartirla también con tu iglesia, con nuestros amigos y nuestros hermanos. Permite que todo lo que se haya de hacer y de decir pueda tener tu aprobación y también pueda recibir tu bendición. Acompáñanos, Señor, bendícenos y úsanos como instrumentos tuyos. Lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos buscado a Dios en oración y le hemos suplicado su dirección y su bendición. Esperamos que podamos tener la ayuda del Espíritu Santo para poder desarrollar esta lección de la mejor manera y que sea de bendición para cada uno de nosotros, para ustedes, podamos contribuir al entendimiento de esta lección y que de esa manera podamos todos participar en el día sábado, cuando ya desarrollemos la escuela sabática. Vamos a tener la lección número 7 para el sábado 15 de febrero de 2025. Esta lección está titulada Himno de Liberación. Vamos a leer lo que nos dice acá la introducción en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 256, y lo que dice Jueces 5:23. Y nos dice lo siguiente: Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, el socorro de Jehová contra los fuertes. ¿Qué hizo Meroz? Nada, ese fue su pecado. La maldición de Dios recayó sobre ellos por lo que no hicieron. El hombre de mente egoísta y estrecha es responsable por su mezquindad, pero los que tienen sentimientos bondadosos y generosos impulsos y amor por las almas tienen una tremenda responsabilidad, porque si permiten que esos talentos queden sin usar y se desperdicien, serán considerados siervos infieles. La mera posesión de estos dones no basta. Los que los poseen deben darse cuenta de que sus obligaciones y responsabilidades son mayores. Esto es lo que nos dice tanto la palabra de Dios en la Biblia como en el espíritu de profecía. Vamos a pedirle al pastor David que nos dé una introducción de esta lección, el título Himno de Liberación. Sí, estamos estudiando, ¿verdad?, acerca de la obra que realizaron los jueces en Israel en esta etapa. Y el capítulo número 5 del libro de los jueces es un relato, es un resumen acerca de todas las obras maravillosas que Dios hizo para poder, ¿verdad?, liberar a su pueblo del yugo opresor. En este sentido, ¿verdad?, nosotros podemos podemos llegar a la conclusión de que era una cultura del pueblo de Israel el poder, ¿verdad?, perpetuar estas obras maravillosas en el pueblo por medio de narrativas relacionadas con el canto. Y no solamente es en esta ocasión, para que podamos nosotros el poder confirmar esto, vemos que lo mismo sucedió, ¿verdad?, cuando fueron liberados de Egipto.
y de regocijo, y al ver los prodigios con los cuales Dios los liberó, bueno, ¿verdad? María, dice el relato bíblico en Éxodo, que encabezó, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo, esa forma de glorificar a Dios por medio de un canto, y el pueblo, ¿verdad? Siguió también esto. Y en el último tiempo también, la promesa para el pueblo de Dios, ¿verdad? Para los 144,000, después de la liberación final, será verdad que también tendremos un himno, ¿verdad? El cántico del Cordero y de Moisés. Así que no es nada sorprendente quizás lo que vamos a estudiar, sino que es algo, ¿verdad?, que también demarca una característica en la forma como el pueblo de Dios, ¿verdad?, siempre debe de manifestar el reconocimiento a Dios y ver, ¿verdad?, que en el momento de premura es Dios el que siempre interviene para poder liberarnos. Amén. Amén. Es interesante, ¿verdad?, el poder constatar y recordar que para cada liberación y victoria que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y lo tendrá en los últimos tiempos, siempre será acompañado de un canto, de un himno de victoria, ¿verdad? Por eso el estudio está titulado Himno de Liberación. Es un himno. Todo lo que vamos a estudiar ahora es parte de un himno. Y como decía el pastor David, fue parte de la experiencia que tuvo que atravesar y vivir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Vamos a pasar a la primera pregunta, pastor David, bajo un subtítulo Alabanza al Señor. Y dice la pregunta, hay dos en una. ¿Cómo expresaron Débora y Barak su gran gozo por el resultado de la batalla? Y la subpregunta, ¿quién recibió correctamente la gloria y el honor por la victoria de Israel sobre sus opresores? Muy bien, hermano Giovanni, como ya he comentado anteriormente, es importante, ¿verdad?, la expresión a Dios por parte de los que somos protegidos por Él. En esta experiencia, ¿verdad?, que ya en la lección anterior hemos estado viendo acerca de estos personajes, como lo son Débora y Barak, vemos de que ellos, ¿verdad?, encabezaron, ¿verdad?, este movimiento por medio del cual se manifestó una vez más de manera sorprendente, de tal manera que la forma como estas personas se expresan el resultado de la batalla que fue favorable para ellos fue por medio del canto. Ellos cantaron, ¿verdad?, pero no cantaron cualquier cosa, sino que era un canto solemne, era un canto poético, era un canto de relato, ¿verdad?, que como lo hemos visto, también tenía la misión o tenía el propósito de que esta narrativa, ¿verdad?, se perpetuara, se conservara entre el pueblo para futuras generaciones, para que la fe de los futuros hijos de Israel, pues tuvieran presente el gran poder de Dios. Ahora, ¿quién recibió correctamente la gloria y el honor? Pues fue Dios, porque Jehová, ¿verdad?, es el que al final se manifestó, ¿verdad?, de manera sorprendente ante un pueblo que vivía en unas situaciones en las cuales era difícil el poder intervenir con sus propias manos o con su propia fuerza. Por eso, ¿verdad?, es la importancia de cómo el pueblo, ¿verdad?, resalta la alabanza a Dios. Y de esa misma manera, ¿verdad?, debería de ser en nuestro tiempo. Hay muchos acontecimientos en nuestra vida que deberíamos de recordarlos y contarlos a las personas como testimonio para que también la fe de ellos, ¿verdad?, crezca cada vez más en Dios. Y otro aspecto que podríamos comentar acerca de esto, porque lo sugiere el Espíritu de Profecía en Palabras de Vida del Gran Maestro, es que la alabanza a Dios debe ser de todo corazón, debe ser con sinceridad, y también es un deber, dice, que es igual al de la oración. Entonces, a veces somos muy tímidos, a veces somos escasos para reconocer a Dios en todos sus beneficios hacia nosotros, pero es una educación que también debemos de desarrollar como pueblo suyo en este último tiempo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor David, por la respuesta a esta pregunta. Es bien interesante, ¿verdad?, porque ellos expresaron su triunfo y la victoria con un canto, una alabanza, un himno que contenía esperanza, contenía también cómo Dios les había ayudado. Y por eso es que en su pregunta, como dijo el pastor David, ¿quién recibió correctamente el honor? Fue Dios, ¿verdad? Porque el canto que ellos hicieron, el himno que ellos entonaron, estaba dirigido hacia Dios. Era Dios el exaltado, era Dios el que resaltaba en ese himno, no tanto ellos que habían
alcanzado la victoria, sino que ellos reconocieron que Dios les había dado la victoria. Por eso es que el cántico estaba enlazando la honra y la gloria a nuestro Dios. Así es que la conclusión de esta pregunta es cómo expresaron Débora y Barak su gran gozo por el resultado de la batalla con un canto de victoria y exaltación y alabanza para Dios, ¿verdad? ¿Quién recibió esa gloria? Como lo hemos dicho, nuestro Dios. Segunda pregunta, ¿qué pensamiento viene a la mente en cuanto a llamar madre en Israel a Débora? Y hay otra subpregunta, ¿cuál fue la implicación de su declaración que ante ella no había escudo o lanza entre 40,000 en Israel? ¿Cuál es el pensamiento que se nos viene a nosotros cuando meditamos en la Biblia esta frase, madre en Israel? ¿Por qué se le llamó a Débora madre en Israel? ¿Por qué se expresa la palabra de Dios de esta manera de ella? Bueno, cuando nosotros leemos todo el capítulo 5 y lo que contiene también este himno, nos damos cuenta que Débora fue fortalecida por Dios. ¿Y por qué se es considerada como madre? Porque animó, porque siempre protegió, porque siempre cuidó al pueblo y lo motivaba, lo instaba también a hacer lo correcto, a obedecer a Dios, que siempre temieran a Dios, que siempre glorificaran y alabaran a Dios. Eso es lo que hacía Débora, corregirlos, instruirlos, aconsejarlos. ¿Qué es lo que hace una madre con sus hijos? Los instruye, los corrige, les enseña, les dice qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Pues Débora, ¿qué es lo que hacía? Animaba al pueblo, aconsejaba al pueblo, enseñaba, los protegía, como una madre lo hace con sus hijos. Por eso es que se dice de Débora, madre en Israel, porque supo guiar al pueblo, supo corregirlo, supo enseñarlo e instruirlo en el camino hacia Dios. Y la subpregunta también nos dice, ¿cuál fue la implicación de su declaración que ante ella no había escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Cuando nosotros vamos a la historia nos damos cuenta que los cananeos les habían prohibido el trabajo de herrería y toda fabricación de armas a los israelitas. Tenían prohibido hacer cada una de estas cosas. Por eso es que ellos no estaban armados ni organizados como ejército. Ellos no sabían nada de esto. Por eso es que se dice que no había escudo o lanza entre 40,000 en Israel. No sabían ni siquiera cómo utilizarlos. No sabían cómo defenderse con estas cosas porque no estaban preparados ni instruidos en esa área. Por eso se dice, no había escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Por eso es que en el cántico se resalta a Dios, porque este pueblo que no era preparado como un ejército, no estaba armado como un ejército, no había sido instruido como un ejército, pero vencieron, porque Dios les ayudó, porque Dios les dio la victoria. Así es que esta es la respuesta a la pregunta que nosotros podemos encontrar. Vamos a pedirle al pastor David que pueda dar un comentario también en base a esto. Sí, en realidad fue algo muy característico cuando el Israel fue subyugado, ¿verdad? Siempre fue desarmado y siempre fue restringido completamente para que, según los pueblos que lo subyugaban, pudiera tener fuerza para poder defenderse. En pocas palabras podríamos decir de que aunque Israel estaba esclavizado, jamás fue subestimado por las naciones que Dios las utilizó como instrumento para poder corregirlo. Durante 40 años fue la triste experiencia del pueblo de Israel en este relato que estamos nosotros comentando ahora. Pero lo que yo quería comentar, hermano Giovanni, y para nuestros hermanos también que son parte del estudio, es de que algo que sí debemos de resaltar es de que Dios no hubiera intervenido a favor de su pueblo si Israel, en medio de esa situación triste, de ese clamor y ese yugo opresor, no hubiera hecho una reforma también, si no se hubiera vuelto de la idolatría, si no se hubiesen humillado y si no se hubiesen arrepentido y si tampoco le hubiesen pedido a Dios su ayuda. Dios no va a intervenir por alguien que no declara poder necesitar de Él, que no se humilla. Entonces, esto también, ¿verdad? Es importante que como pueblo de Dios en el último tiempo lo consideremos. Podemos estar oprimidos individualmente, colectivamente, podemos estar siendo golpeados por la vida bajo ese yugo de clamor, pero si nosotros no reconocemos que hay algo que provoca en nosotros esa triste suerte,
pues lamentablemente viviremos en esa condición y quizás es posible que hasta muramos con esa suerte. Ahora es importante, ¿verdad?, que reconozcamos eso y que también sepamos escuchar a las personas de que por su testimonio, por su ejemplo, por su vida justa, por su piedad manifiesta, Dios las ha elegido también como dirigentes de su pueblo, ¿verdad? Así que eso pienso yo que es algo que implica también, ¿verdad?, toda la situación que Israel está viviendo en esta etapa de su historia. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor David, por este comentario. Y es así, ¿verdad? Es una realidad. Débora aconsejaba, Débora instruía, Débora lo que hacía era corregir. Pero si el pueblo no se hubiera sometido a esa enseñanza, también no se hubiera dispuesto con mucha voluntad a dejarse guiar y seguir ese camino de obediencia, pues no hubieran recibido la ayuda de Dios. Pero sí atendieron el consejo, sí atendieron la instrucción, fueron corregidos, se dejaron corregir y por esa misma razón Dios les ayudó. En conclusión, con esta pregunta número 2, ¿qué pensamiento viene a la mente en cuanto a llamar madre en Israel a Débora? Bueno, que como Dios la levantó como líder en el pueblo y ella animó, ella también buscó proteger al pueblo de Dios como una madre lo hace con sus hijos. Por eso se le llama madre en Israel. ¿Y cuál fue la implicación de su declaración? Que ante ella no había escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Bueno, que Dios también ayudó a su pueblo, porque ellos no eran preparados como ejército, no estaban armados como un ejército, no había lanza que ellos quizás pudieran utilizar, pero Dios les ayudó. Por eso es que en el cántico dice que no había escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Pregunta número 3, Pastor David. Bendición por cooperación. Y dice también, esta pregunta tiene 2. ¿Qué decía el himno acerca de las respuestas de las distintas tribus y las acciones del pueblo? ¿Qué nos enseña sobre cómo afrontar los problemas? Muy bien. Quizás algo que yo personalmente quizás logro entender en relación a todo esto es que Dios es un Dios de orden y que asigna ciertas tareas y responsabilidades a sus hijos o a algún grupo de sus hijos. La organización es parte de la característica de la iglesia en todo tiempo. Y en relación a esta experiencia, ¿verdad?, que estaba pasando y a quienes lideraba de manera muy específica, ¿verdad?, estos siervos de Dios como lo son Débora y Barak, entendemos, ¿verdad?, de que Zabulón y Neftalí son los que habían sido nombrados como los únicos, ¿verdad?, que se unieron con Barak. Pero este relato bíblico nos dice también de que el resto de los nobles, ¿verdad?, de Israel, del pueblo de Jehová, marchó, ¿verdad?, en contra de los poderosos. Y la Biblia describe, ¿verdad?, a qué tribus representadas también participaron de esto. Menciona a Efraín, menciona a Benjamín, a Zabulón, Isaacar y Rubén. De todos ellos, ¿verdad?, también participaron, ¿verdad?, dieron una respuesta, tuvieron también ese sentimiento de cooperación acerca de la dificultad que algunos de sus hermanos estaban experimentando. Eso es lo que menciona la Biblia. Entonces, quiere decir de que también nosotros debemos de ser cooperativos, debemos de sentir también un compromiso de poder auxiliar a los que están en una situación de desventaja, aunque nosotros estemos viviendo una situación también difícil personalmente. A veces ese espíritu está perdiéndose dentro de la iglesia, porque cada uno de nosotros justifica y decimos, no, es que yo tengo una prueba, tengo una dificultad, y a veces actuamos de manera egoísta, pero en este sentido hay un ejemplo también para nosotros, ¿verdad? Y como estas tribus que también tenían sus momentos de lucha personales, como tribu, como pueblo, también en este momento, ¿verdad?, decidieron unirse. Así que hay una bendición en relación a la cooperación. Y Dios, ¿verdad?, dejó como testimonio cómo estas tribus, ¿verdad?, o algunos de ellos tuvieron participación en esta contienda que Dios estaba encabezando. Ahora, la segunda parte de la lección, ¿qué nos enseña acerca de cómo afrontar problemas? Bueno, en parte de esto tiene relación el comentario que he dicho anteriormente.
tenemos que hacerlo en comunidad, tenemos que hacerlo, ¿verdad?, unidos como pueblo. Tiene que haber una complicidad de todos los que participamos en cualquier dificultad. Y también, ¿verdad?, hay algo que me llamó mucho la atención en la última parte de la nota, a manera de enseñanza, es de que Dios va a cooperar, dice, con quienes cooperan con Él. Así que tenemos, ¿verdad?, que nosotros comprender de que Dios va a bendecir a los hombres que representen sus principios puros de su gobierno y que también, ¿verdad?, se dispongan como instrumentos para poder realizar los propósitos de Dios. Entonces, son lecciones objetivas, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta y ponerlas en práctica, porque el pueblo de Dios siempre está sumido en dificultades. Siempre habrán personas que tratarán de subyugarlo, de conquistarlo, todo movido por nuestro descuido y desobediencia. Pero cuando nosotros iniciamos una reforma y queremos salir de ella y lo hacemos unido como pueblo de Dios, la garantía está de que Dios bendecirá, ¿verdad?, esos esfuerzos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, gracias, Pastor David, por la respuesta a la pregunta 3. Vamos a concluirla y a resumirla, ¿verdad?, porque están muy bien contestadas. ¿Qué decía el himno acerca de la respuesta de las distintas tribus y de las acciones del pueblo? Bueno, ¿qué es lo que decía el himno? Lo que el himno resaltaba era la cooperación, como ya decía el pastor, era la cooperación de las tribus que se unieron al llamado y fueron a la batalla a la que fueron convocados, ¿verdad? Atendieron el llamado, se unieron, cooperaron para que esto pudiera ser una realidad y todos pudieran alcanzar una victoria. ¿Qué nos enseña sobre cómo afrontar los problemas? Bueno, que necesitamos estar como unidos, ¿verdad? Necesitamos cooperar, no dejarle a unos pocos la carga y la responsabilidad, sino que nos esforcemos por unirnos todos. Como dice una frase, un dicho, en la unión está la fuerza. Y si todos nos unimos con un mismo fin, con un mismo propósito y vamos a luchar en contra de los engaños y todas tantas cosas que hay en el mundo, vamos a alcanzar la victoria como la alcanzó el pueblo de Israel en esta ocasión. Y como resaltaba el pastor David en la última parte de la nota, Él coopera con quienes cooperan con Él. Dios va a cooperar con nosotros y nosotros también cooperamos para que esto sea una realidad. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Y dice la pregunta: ¿cómo contribuyeron todas las tribus a la batalla contra los enemigos de Israel? Y la subpregunta: ¿qué aspecto especialmente significativo se registró en el cántico de victoria? Bueno, ¿cómo contribuyeron todas las tribus a la batalla contra los enemigos de Israel? Bueno, nosotros acá vemos, hermanos, nuevamente que las tribus sí contribuyeron. Las tribus se unieron, las tribus pudieron colaborar y pudieron ayudar para que la victoria pudiera ser una realidad. Se unieron para poder ir a luchar contra sus enemigos. Dice los versículos que acá se resaltan de Jueces capítulo 5 versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. ¿Cómo contribuyeron ellos? Hasta el punto de arriesgar su vida, de exponerse al peligro y, como dice acá, de exponer la vida y de enfrentarse aún con la misma muerte. De esa manera ellos se enfrentaron. Y Neftalí dice en las alturas del campo. Ellos fueron, pelearon, sabiendo de que podían dejar su vida en ese lugar. Pero ellos arriesgaron su vida. ¿Por qué? Porque habían sido convocados a esa batalla. ¿Y qué aspecto especialmente significativo se registró en el cántico de la victoria? Bueno, el versículo 20 dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Ellos recibieron ayuda de parte de Dios. Las fuerzas de la naturaleza intervinieron por orden de Dios, ¿verdad? Dios también se manifestó en ayuda hacia el pueblo de Dios. Vamos a pedirle al pastor David que también pueda darnos un comentario en base a esta pregunta de la 4. Sí, hermano Giovanni, me llama la atención cuando dice que el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Y entonces podríamos cuestionar, bueno, ¿y cómo es que Dios estaba con ellos y sin embargo iba a haber una exposición o corrían riesgo ellos? El problema no radicaba en que Dios los dejara en un riesgo latente, sino que ese riesgo consistiría en el sentido de que ellos no tuvieran la fe suficiente para obedecer o que hubiera, ¿verdad?,
dentro de alguno de ellos pecados ocultos o aún, ¿verdad?, restos de idolatría. Hemos visto en muchas situaciones, experiencias, ¿verdad?, en las cuales Dios permitió que fueran avergonzados en combate el pueblo de Israel, pero fue porque habían ciertas cosas aisladas allí, ¿verdad? Entonces me pongo a pensar yo de que en ese sentido es de que hubo un riesgo, ¿verdad?, a la muerte en la vida de quienes también participaron de todo eso. Otra situación es lo que mencionábamos, ¿verdad?, de que esa exposición de su vida a la muerte radicaba en la inexperiencia para combatir. En 40 años ya una generación que quizás había estado acostumbrada, adiestrada a luchar, ya no estaba. Entonces todo eso, ¿verdad?, demarcaba hasta cierto punto un riesgo. Y es lo mismo que hoy en día nosotros también experimentamos como pueblo de Dios, ese riesgo, ¿verdad?, a caer, ese riesgo a fallar. Pero no debemos de olvidar de que así como en aquel tiempo, también Dios, ¿verdad?, pelea e interviene por sus hijos, por los fieles, considerando que Dios considera pueblo suyo no a una denominación, sino a los fieles. Y si nosotros somos fieles, pues primeramente Dios, ¿verdad?, que esta historia de liberación se repita nuevamente para con nosotros. Amén. Amén. Entonces vemos, hermanos, ¿verdad?, cómo es que nosotros también podemos ir a esa batalla, ir a esta lucha, aunque quizás pues nosotros también tengamos temor y no estemos bien preparados, pero Dios nos acompañará y la experiencia también la vamos a hacer en ese lugar, en ese campo de batalla, y Dios va a estar siempre con nosotros. Vamos a pasar a la pregunta número 5. Y la pregunta 5 dice así, vamos a pedir al pastor David que nos ayude con la respuesta de la número 5. ¿Qué declaran las Escrituras acerca de la ciudad cuyos habitantes no echaron una mano, es decir, no ayudaron? Por otra parte, ¿qué bendición se cantó sobre Jael, la esposa de Eber el kenita, que no era estrictamente israelita? Muy bien, en esta parte de la lección creo que también se involucra el protagonismo que tuvieron naciones que pudieron también manifestar, ¿verdad?, algún acto de misericordia, de bondad, de piedad hacia el pueblo de Dios que estaba siendo oprimido. Y menciona aquí a Meroz, ¿verdad? Siempre me ha impresionado, me ha llamado la atención el hecho de cómo esta maldición recae sobre este pueblo, no porque levantaran su mano contra el pueblo de Israel, no porque fueran un pueblo, ¿verdad?, violento o agresivo. Lo que el espíritu de profecía menciona en relación a Meroz es que ni para bien ni para mal, ellos no hicieron nada. No lo hicieron ni a favor ni en contra del pueblo de Israel. En pocas palabras, hermanos y amigos, Meroz, ¿verdad?, representa la maldición que recaerá sobre las personas que nunca toman un papel protagónico en la obra de Dios, que se mantienen en un punto neutral en cualquier proyecto, que piensan, ¿verdad?, de que con no hacer mal, con eso también son personas que son meritorias para ser reconocidos. Esta experiencia de Meroz es muy triste, ¿verdad?, porque el ángel de manera severa maldice a Meroz. Y como lo veíamos en la nota introductoria, ¿verdad?, algo bien interesante que podemos resaltar es sencillamente el significado de Meroz. Meroz significa asilo, significa refugio, pero no lo fueron para el pueblo de Israel. No lo perjudicó, pero tampoco lo benefició. Caso contrario, menciona en la subpregunta un personaje, ¿verdad?, de una mujer, Jael, la esposa de Eber de Kenita. Era una mujer, ¿verdad?, que quizás era muy aparte de ese pueblo de la promesa, pero que también su vínculo, ¿verdad?, con personas temerosas a Dios, también marcó en ella, ¿verdad?, un principio de respeto y temor a Dios. Y al darse cuenta, ¿verdad?, de, como lo veíamos en la lección anterior, acerca de lo que representaba ese hombre que fue en busca de auxilio para ella, vemos de que al final, al darse cuenta de quién representaba, la acción que tomó, ¿verdad?,
de poder terminar con la vida de este personaje. Ahora, la Biblia resalta, ¿verdad? La Biblia bendice a esta persona, ¿verdad? A esta mujer de Eber, y dice literalmente la Biblia: sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Así como Meró fue maldecido, vemos que quien presta una colaboración, ¿verdad? También Dios, ¿verdad?, lo bendice en gran manera. Hay un pasaje en la Biblia, hermano Giovanni, ¿verdad?, que dice que el que le ofrece, ¿verdad?, aunque sea un vaso de agua a un siervo de Dios, recibirá también, ¿verdad?, recompensa de profeta. Lo mismo sucede en todo tiempo y sucederá en el último tiempo. Es muy peligroso, mis queridos hermanos y amigos, y hago este llamado de exhortación para todos los que somos parte del movimiento de reforma a nivel mundial, de que no nos mantengamos pasivos, que no nos mantengamos inertes, que tenemos que estar de parte de Dios y ser un pueblo en movimiento para que en realidad no recibamos la maldición que Meró, ¿verdad?, justamente recibió por no ayudar, por no auxiliar al pueblo de Dios en un momento de necesidad. Amén. Amén. Eso es entonces, hermanos, lo que declaran las Escrituras, ¿verdad? Esas son las respuestas. Agradecemos al pastor David por esta respuesta de la número 5. Y para concluir con la respuesta y resumir todo lo que es la pregunta, ¿qué declaran las Escrituras acerca de la ciudad cuyos habitantes no echaron una mano? Bueno, que fue su pecado, ¿verdad? Ya decía el pastor David, no es que tuvieran algo en contra de Israel o que lo azotaron, lo oprimieron, sino simple y sencillamente no ayudaron al pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso es lo que declaran las Escrituras, que ese fue su pecado, no ayudar al que necesitaba una ayuda. Y por otra parte, ¿verdad?, vemos el contraste, vemos la otra parte, al que sí ayudó y no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, también fue bendecido, ¿verdad? Así es que todos los que colaboran, los que ayudan a la causa de Dios, son bendecidos, y aquellos que no, son maldecidos. Dios nos ayude, hermanos y amigos, para que estas lecciones y estos ejemplos nos enseñen esa buena lección, y que aprendamos a no cometer los mismos errores y aprender las cosas buenas de Jael, que sí ayudó y por su ayuda fue bendecida. Pregunta número 6. Y dice el subtítulo de esta pregunta: no te enredes en asuntos cuestionables. Llama mucho la atención de este subtítulo. No te enredes, dice, en asuntos cuestionables. Muchas veces nosotros es lo que hacemos, ¿verdad? Nos enredamos con cosas, nos hacemos, enredos de que yo pienso una cosa, que él piensa en otra. Y por eso dice el subtítulo: no te enredes, querido amigo, querido hermano, especialmente de la iglesia, miembro de iglesia. No te enredes en asuntos que sean cuestionables. Dice la pregunta 6. ¿Qué deben esperar los que cooperan en una causa mala, incluso si usan todas sus fuerzas? ¿Qué creen ustedes que pueden esperar aquellos que se unen para hacer una causa mala, que apoyan una causa mala? ¿Qué podrían esperar ellos? Bueno, acá Jueces 5, 28 al 30. Vamos a leerlo, luego vamos a resaltar qué pueden esperar los que cooperan con una causa mala. La madre de Císara se asoma a la ventana, por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Cuando estudiábamos estos textos, leíamos estos textos y buscábamos información, ¿qué quería decir esta declaración? ¿Por qué se hizo esta declaración? Bueno, nos dice el comentario bíblico adventista que este texto es un texto irónico para presentar así el terrible cuadro de la derrota de estas personas, de estos pueblos, de estas naciones. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede jactarse, uno puede creerse fuerte, capaz de hacer cualquier cosa, pero nos damos cuenta, hermanos, que cuando lo hacemos con una causa mala, con propósitos malos que no agradan a Dios, que ofenden a Dios, ¿qué se puede esperar?
desgracias nada más, desastres, aflicción y al final la muerte. ¿Qué le esperó a Císara y a todos sus acompañantes? La muerte. ¿Y qué podemos esperar nosotros también si cooperamos en una causa mala? Si somos cómplices, si somos participantes o si nosotros vemos que se está obrando mal, que alguien está haciendo cosas pero con mal propósito, con mala intención o como dice acá, con una causa mala, y nosotros también solo vemos como el pecado de Meroz y no hacemos nada para corregir, para ayudar a que esto no siga y que no se siga extendiendo más. ¿Qué podemos esperar si cooperamos? Podemos cooperar en no denunciar, en no corregir, en no señalar. También cooperamos con eso porque nosotros podemos hacerle ver el error a aquellas personas. Y si no lo hacemos, estamos cooperando para que eso se vaya extendiendo y se vaya haciendo cada vez más grande. ¿Qué se puede esperar de todo esto, hermanos? Desgracias nada más, desastres, aflicción y la muerte. Esto es lo que nosotros podemos esperar si no hacemos algo, ¿verdad?, para refrenar esa causa mala que se quiere hacer. Así que, querido amigo y querido hermano, especialmente miembro de iglesia, y usted también, querido amigo, que conoce el mensaje, quizás no es miembro de iglesia, pero si usted también ve que se está haciendo mal, pídale a Dios para que Él busque instrumentos necesarios, capaces de valor, para que puedan refrenar esa causa mala y no se siga extendiendo más y siga dañando a tantas personas que al final, pues lo que va a traer para los que lo ocasionan y los que lo permiten, desgracias y desastre y al final, pues la muerte. No sé si Pastor David tiene un comentario extra en base a esta pregunta. Sí, es bien interesante el saber esto. No hay un punto neutral. Tenemos que entender de que tanto el creer que estar quietos no afecta siempre va a perjudicar. Y al perjudicar nosotros con nuestra acción determinada, nuestra colaboración activa o pasiva, recibiremos la maldición de Dios. Pero que si determinamos colaborar en la obra de Dios, participar en ella con amor, con fe, con humildad, entonces recibiremos lo que es la bendición de Dios, ¿verdad? Amén. Así es que, hermanos, ¿verdad? Aprendamos todos de esta enseñanza, de esta lección, y no cooperemos en causas malas o propósitos malos. Más bien refrenemos esto, detengamos esto y así poder ser bendecidos por Dios, porque si no lo hacemos y también colaboramos con la causa mal, vamos a recibir también las desgracias, ¿verdad? Aflicciones y la muerte. Vamos a pasar a la última pregunta, Pastor David García. ¿Qué pasaría con los enemigos de Israel según el himno? ¿Qué deseo se expresó para aquellos que amaban a Dios y su obra? Muy bien, ya en esta última parte, ¿verdad? De este relato histórico a manera de cántico, lo que dice que pasará con los enemigos de Israel es que perecerán todos, ¿verdad? Los enemigos. Y bueno, es una suerte lamentable porque aunque es cierto que el proceder de un enemigo causa pesar, una carga, aflicción, pero dentro de toda nuestra compasión y ver que es duro caer en las manos de un Dios indignado y vengativo, ¿verdad? Es algo también terrible, pero es la suerte que le esperará con justicia a todos aquellos, ¿verdad?, de que se determinen en ser enemigos de Israel. Ahora la subpregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo que se expresa también en este canto para los que aman a Dios y a su obra? En este sentido utiliza una figura, ¿verdad?, que es el sol. Y dice, los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. El sol, hermanos, no sale de golpe, ¿verdad? Sale de manera gradual, su luz empieza primeramente a iluminar, pero también empieza a disipar aquel frío, ¿verdad? Y empieza con él a generar vida también. En este sentido, ese aumento, ¿verdad?, paulatino del sol hasta que llegue a su plenitud, podríamos decir que representa la prosperidad temporal y espiritual que se desea, ¿verdad?, que sea una realidad para los que aman a Dios. Entonces, así como vendrá también, ¿verdad?, el perecer de una manera paulatina para los que son enemigos de Dios y de su pueblo, que será gradual, así como será esa muerte, podríamos decir, paulatina,
esas tinieblas también que irán en aumento para los que se convierten en enemigos de Dios. Asimismo, ¿verdad? La luz del sol de justicia irradiará y dará vida y bendición a los que aman a Dios. Así que, hermanos queridos, que Dios nos ayude y que decidamos, ¿verdad? Ojalá un día nosotros en medio de esta situación, porque tenemos un enemigo latente como pueblo de Dios, hay alguien que se ha volcado para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esperamos esa liberación de parte de Dios, una liberación maravillosa que será, ¿verdad?, análoga o será semejante a lo que fue la liberación de Israel en Egipto, y como fue esta liberación en este tiempo, en esta historia que hemos estudiado, y pronto también, ¿verdad?, primero Dios, entonaremos ese canto de liberación. Ojalá que ese canto de experiencia de nuestra vida fiel a Dios sea también, ¿verdad?, ese canto que entonaremos en las mansiones celestiales. Amén. Amén. Sí, así es, queridos hermanos. Todos nosotros pues tenemos que comprender, ¿verdad?, que los enemigos del pueblo de Dios pues un día serán destruidos, van a perecer. Por eso luchemos y esforcémonos, hermanos, para no ser enemigos del pueblo de Dios. Mucho menos ser enemigos de Dios, porque es terrible. Seremos destruidos, ¿verdad? Vamos a perecer. ¿Y cuál es el deseo que se expresó de aquellos que aman a Dios y su obra? Aquellos que se esfuerzan por la causa de Dios, defienden la causa de Dios, la obra de Dios. Bueno, ya decía el pastor David, ¿verdad? El texto se menciona al sol, y ese resplandor del sol cuando está en su fuerza es lo que el Señor desea ver en sus hijos, ese aspecto triunfante, resplandeciente y lleno de victoria. Ojalá y con la ayuda de Dios nosotros podamos alcanzarla, podamos lograrla, ¿verdad? Un aspecto triunfante, que podamos resplandecer en un mundo que está oscurecido de maldad, y que nosotros podamos pues alcanzar ese resplandor que el Señor desea ver en nosotros. Que el Señor pueda bendecirnos, hermanos, amigos, este estudio de la lección. Hemos llegado al final y esperamos que hayamos aprendido de la lección que Dios nos ha querido dar. El Señor pueda bendecirles a ustedes, bendecir este estudio y esta lección. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Vamos a pedirle al pastor David que nos pueda dirigir a Dios en oración. Amante Padre y bendito Dios que está en el cielo, alabado y exaltado sea su santo nombre en esta hora. Agradecemos, bendito Dios, por permitirnos estudiar esta historia tan formidable acerca de esta maravillosa liberación que hizo para su pueblo. Ayúdenos, Señor, como dirigentes de su pueblo, para poder ejemplificar los rasgos de estos líderes que fueron siervos fieles, instrumentos dignos de su obra. Ayúdenos para poder, Señor, luchar contra la rebelión, contra la apostasía, contra los males que se están introduciendo en la iglesia, para que usted, Señor, pueda escuchar nuestro clamor y pueda respondernos y liberarnos en el día malo. Gracias, Señor, por su palabra, que este estudio de la lección nos ayude a reflexionar, nos ayude para poder hacer una reforma decidida en nuestra vida, y que, Señor, pues cuando sea el momento de que clamemos, podamos tener la garantía de que usted estará cerca para poder auxiliarnos. Bendiga a todos los que son parte del estudio de la escuela sabática en cualquier lugar del mundo. Que sea de mucha bendición para todos. Gracias por su palabra y por favor perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera, queridos hermanos y queridos amigos, hemos llegado al final de este estudio. Agradecemos a Dios porque nos permitió este privilegio, nos dio esta oportunidad de poder tener el estudio de la lección. Agradecemos también al pastor David por habernos colaborado en este estudio. Muchas gracias, hermano Giovanni, y esperamos de que este estudio sea de mucha bendición para todos. Hasta un próximo estudio de la lección de Escuela Sabática. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor siempre les acompañe, sea con ustedes, y durante esta semana podamos experimentar la compañía de Dios y esforcémonos para poder cumplir y obedecer su santa y su bendita palabra. Desde ya les deseamos a todos un feliz santo sábado. Que el Señor les bendiga. Amén.